tienes al lado. Sé que no conoces a muchos, pero saluda para que pues, entremos en un momento de compartir la palabra del Señor. Quiero que me acompañes el día de hoy al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22, donde vamos a ver una historia que se titula Jesús camina sobre las aguas. El título de este mensaje no se va a basar directamente en lo que es, más bien el sentido de esta prédica no se va a basar directamente en lo que es que Jesús caminó sobre las aguas. Muchos de nosotros hemos leído este pasaje en la Biblia y una y otra vez, pero vemos que Jesús hizo un milagro maravilloso a través de caminar en las aguas en medio de una tormenta, mientras sus discípulos estaban en la barca y Jesús se había apartado a orar al monte. Sin embargo, sus discípulos se quedaron solos, pero el punto central de lo que quiero llevarte con este pasaje es ¿qué sucede con nosotros cuando estamos en medio de una tormenta? Entonces, quisiera que me ayudaras, si ya estás en el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo. Vamos a comenzar a leer de una manera rápida, entendiendo lo que este pasaje nos quiere decir. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice la Biblia que Jesús mandó a sus discípulos a que se apartasen al otro lado de la ribera, y el punto en el que quiero que te enfoques es que Jesús subió al monte a orar aparte. Versículo 24 dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya delante de ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se colmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Quiero que tomemos un momento para pensar en la situación en la que estaban viviendo los discípulos, a través de que estaban en una barca en medio del mar, siendo azotados por una tormenta. Y hay muchas veces en la vida en las que nosotros nos vemos en la misma situación. No directamente estamos en una barca y estamos siendo azotados por el mar, no, sino la tormenta aquí representa una situación tal vez difícil en la vida, en la que nosotros nos sentimos tal vez solos, nos sentimos que Dios incluso nos ha abandonado. Déjenme compartirles una pequeña historia personal. No voy a devorar mucho en esta historia, pero remota en el año 2021, cuando yo me estaba preparando para presentar mi examen de admisión. Yo estaba estudiando, iba a presentar el examen para la carrera de medicina en la UNAM, y todos sabemos que la UNAM es la mejor universidad. No tengo nada con los del Poli, pero hay niveles, ¿ok? Entonces yo estaba estudiando para presentar mi examen. Yo creía que estaba muy preparado, estaba estudiando a lo que podía, sin cursos, sin ningún tipo de preparación, simplemente mi mejor amigo YouTube para ver el temario del examen de admisión de la UNAM. Llega el día del examen y mi mamá, recuerdo que en varias ocasiones me repetía y me decía: hijo, el que te va a dar ese lugar es Dios. Pon a Dios en primer lugar y confía en Él y Él hará. Y yo: sí, madre, muchas gracias.
yo seguía en mi posición de decir, bueno, si estudio, tal vez ingrese a la universidad que quiero. Preparé mi examen, salí tranquilo, y cuando llega el día de los resultados, me levanto temprano, abro mi computadora, ingreso al sitio para ver los resultados del examen y veo que realmente no me quedé. Gracias por reírse. No se preocupen, incluso mi familia y amigos cuando me llegaron a la mañana siguiente, porque creo que los resultados salieron el domingo. Los resultados salieron el domingo y llegué a la iglesia pues todo triste, todo agüitado. Y lo primero que hacen tus amigos y tus familiares cuando pues viene un proceso de admisión es preguntarte ¿cómo te fue? ¿Y te quedaste? Y ya, yo pues les dije no, pues no me quedé. Y lejos de mis familiares y amigos, como les comento, decirme lo vas a hacer bien la siguiente. No, me dijeron eso te pasa por no estudiar, eso te pasa por ser soberbio y por creer que es en tus capacidades. Incluso uno tuvo el descaro de decirme yo 2 semanas antes de mi examen estudié y me quedé en la carrera que quería. Ese fue mi hermano, por si tenían duda. Entonces, pues uno sí se siente, la verdad es que uno sí siente pues esa soledad, ¿no? De decir, bueno, pues no me quedé. O sea, los que han pasado por un examen de admisión, no me dejarán mentir, en el momento no te sientes nervioso, o tal vez al menos yo no lo sentía. Sin embargo, cuando llega la hora de ver los resultados, de ver si realmente dio frutos el tiempo de estudio, pues te das cuenta que no sirvió de nada. Llega el siguiente año para volver a hacer el examen, repetir este tedioso proceso de tener que estudiar y luego que tus familiares, ahora súmale que es que no sabes. De hecho se me olvidó decirles, alguien también dijo con mucha un intento de ayudar, pero pues con un comentario que sí cala, que sí duele un poquito, y es que te dice, el que sabe, sabe. Por eso no te quedaste, porque no sabes. Entonces fueron directos, pero tenían razón. Entonces llega el segundo año, ya estamos hablando de 2022, volví a estudiar y yo opté por tomar una postura de decir, bueno, tal vez no estudié lo suficiente, tal vez debí prepararme mejor, tal vez debí hacer algo diferente para que pudiese haberme quedado, porque el examen es complicado y piden demasiados aciertos. Entonces yo dije, bueno, estudiando más, de hecho ahí sí compré un curso, me preparé más y llegué al examen pero con más confianza, porque dije, bueno, ahora ya tomé un curso, yo creo que esta vez Dios sí me va a cumplir el deseo de quedarme en la universidad, porque realmente estudiar medicina para mí era un anhelo. Tengo conocidos, familiares que estudian o estaban estudiando en ese tiempo la carrera de medicina y con mucha sinceridad en su corazón ellos se acercaban a mí y me decían, ¿de verdad quieres estudiar medicina? Porque es una carrera muy complicada en el sentido de que demanda muchas horas de tiempo, es una entrega total, es una carrera que absorbe demasiado. Y yo, sí, estoy preparado. Dios, dame de tu sabiduría. Entonces, llega el día, nuevamente el día de presentar el examen. Me siento, pero ahora lo hice diferente. Ahora me senté en mi silla, me dieron mi examen, tomé mi examen y antes de abrirlo, oré. Dije, bueno, ¿qué tal? Porque el examen pasado no lo hice, ¿qué tal si me faltó ese paso, ¿no? En la ecuación la ecuación del cristiano que llega a creer que por orar insistentemente Dios va a cumplir simplemente tu anhelo, tu deseo. Entonces oré, hasta casi levanto la mano, nadie estaba sabiendo lo que estaba haciendo, pero yo tomé mi examen y estaba orando, Dios, soy yo de nuevo, ayúdame a pasar este examen, dame tu sabiduría, dame tu inteligencia. Hice el examen, de verdad ahí sí sentí que me quedé, pero terminé preparando el examen, hice el examen. Es más, hasta en el examen había un apartado en la parte de matemáticas de cálculo diferencial, hubo un error, cuando terminé el examen me di cuenta y lo fui a reportar ese error, ¿no? O sea, así de preparado me sentí que dije, wow, hasta encontré un error en el examen. Dije, qué inútiles los que hicieron el examen. Entonces, llega el día del examen, la misma rutina, pero ahora añadiéndole que antes de abrir mi computadora para ver los resultados, pues oré igual. Antes de presentar el examen, antes de ver los resultados, tomé mi computadora, inicié sesión y oré, diciendo, Dios, soy yo de nuevo. Cúmpleme este anhelo, este deseo de realmente poder estudiar medicina.
cuando abro la computadora veo que dice un poderosísimo mensaje en la página de la UNAM que decía aspirante no seleccionado. Digo muy poderoso porque pues me impactó, entonces yo siento que fue poderoso porque causó una sensación de pesadez en mí. Y nuevamente mis familiares, mis amigos, lo mismo, la misma historia. Es que no estudiaste, es que te hace falta humildad. Personalmente hablando, la que más me dijo fue mi madre. Mi madre tiene una manera de decir las cosas directo que no tiene censura mi madre para decir unas cosas. Digo, o sea, la verdad es que los que les ha dado consejería a mi mamá, los que están en esta iglesia, los envidio. Porque mis papás tienen una paciencia y una censura o más bien una limitancia para hablar más calmado y decirle a los hermanos, mira, el proceso que estás viviendo es difícil, pero Dios te va a sacar adelante. No, mi madre era de que, es que eres soberbio, hijo. Es que Dios está tratando contigo. Tienes tanto ego que tiene que estarte puliendo porque Dios te lleva a un proceso en el cual no estás preparado. Las palabras de mi madre eran directas, pero tenían razón. A veces nosotros tenemos un anhelo y un deseo de hacer algo, o incluso de que Dios nos dé algo. Pareciera injusto porque incluso a pesar, o sea, sumándole las palabras que mi madre me decía, te hace falta tanto quebranto, casi me decían en otras palabras, pero me decía mi madre y mis padres también, hijo, te hace falta que Dios te quebrante. Yo dije, no, pues es que ya me quebrantó mucho, ¿no? Yo creo que soy su mejor guerrero, porque pues ya Dios escoge las batallas más difíciles para sus mejores guerreros, ¿no? Así fue el tercer año también, y mi mamá me decía, es que te hace falta quebranto, hijo, porque te hace falta que Dios trate contigo y quite todo aquello que a Dios le estorba para cumplir el propósito que tú tienes en tu vida, que Dios te ha marcado. Para que puedas cumplirlo tienes que pasar. Y es que es la realidad. Muchas veces nosotros llegamos a pensar que cuando una persona está pasando por una situación difícil, como por ejemplo yo decía en mi corazón, bueno Dios, ¿por qué si te sirvo? ¿Por qué si vengo a la iglesia? ¿Por qué si desde pequeño me he consagrado a ti? ¿Por qué me haces pasar por esto? Yo sé que es un ejemplo algo ligero, yo sé que hay personas que han pasado cosas más difíciles, pero personalmente hablando, yo me hacía esas preguntas y llegué al punto de decir, bueno Dios, yo creo que tú eres injusto, porque yo veía como mis compañeros de generación de la preparatoria, mi hermano, se habían quedado en la universidad, en la carrera que ellos querían, y mientras yo veía cómo otros avanzaban, yo veía cómo un poco a poco me quedaba estancado. Y me sentía, pues sí, humillado, me sentía estancado, sentía que bueno, tal vez eso no era para mí, o tal vez también incluso se puso en duda mis capacidades intelectuales, ¿no? Pero Dios te lleva por un proceso diferente a cada uno. Y sabemos, por muchas circunstancias, que Dios tiene un trato especial para cada uno de nosotros. Entonces, Dios me permitió pasar por ese proceso de incluso poner en prueba mi fe. Poner a prueba mi fe en el sentido de decir, ¿vale la pena venir a servir a Dios? ¿Vale la pena seguir caminando el camino que Dios nos ha trazado si Dios nos va a poner por una prueba? Porque yo consideraba que no estaba haciendo nada malo. Porque antes, me acuerdo que mis padres me contaban historias de cuando ellos eran jóvenes. Cada vez que un hermano estaba pasando por una mala situación, una mala racha, como decimos coloquialmente, lo primero que hacían los hermanos en los tiempos de mi papá, esto estoy hablando, no sé, los 80s, 90s creo, era llegar, ver la situación de su hermano y decir, es que este está en pecado, por eso Dios lo está castigando, porque está en pecado. Y relacionábamos el hecho de estar pasando por una tormenta con estar en pecado, con haberle fallado a Dios. Y me daba mucha risa que los hermanos de ese tiempo pasaban, me cuenta mi papá que pasaban con su Biblia, yo no tengo una Biblia, pero pasaban con su Biblia aquí y pasaban en el centro de la iglesia, mirando a todos como con una superioridad espiritual. Soy muy santo, por eso no paso por una tormenta. Y tradicionalmente se relacionó el pasar por una tormenta
con estar en pecado. Sin embargo, a través de esta historia, Jesús nos enseña que a veces Dios tiene que tomar tu vida y meterla en una barca para dejarte ir al mar. Notemos la parte que dice en los primeros versículos del pasaje que acabamos de leer. Los discípulos habían tomado la barca. Jesús les ordenó que fuesen al otro lado de la ribera, y mientras ellos estaban en el mar, dice la palabra de Dios que Jesús subió al monte a orar. Notemos la parte importante de que Jesús subió a un monte a orar, porque yo desde aquí, por ejemplo, puedo ver perfectamente a todos y cada uno de ustedes, y puedo ver incluso más allá. Entonces, cuando Jesús estaba en el monte, perfectamente podía ver la barca. ¿Y qué representa? Que Jesús estaba en un monte orando aparte y que sus discípulos habían ido solos. Que va a haber momentos en la vida en el que tú vas a tener que cruzar, y aparentemente, y puede parecer que estás cruzándolo solo, pero si observan, Jesús podía ver la barca desde el monte. Eso quiere decir que a pesar de que nosotros podamos sentir que estamos atravesando por una mala temporada solos, Jesús nos muestra que Él tiene su mirada puesta en ti y en mí, en cada uno de nosotros, en tus procesos, y cada vez que tú sientas Dios no está conmigo, que recuerdes que Jesús está en el monte viendo, esperando la prueba. Imaginemos el momento en el que los discípulos estaban en la barca, y dice la Biblia que la barca era azotada por el mar de una manera muy violenta. Pedro era pescador. La mayoría de los que estaban ahí sabían, yo creo, nadar, quiero imaginarme. Pues, si no te subes a una lancha, porque si no sabes nadar, qué miedo. Pero la Biblia dice que la barca estaba siendo azotada con tal violencia que los discípulos tuvieron miedo a morir. Nosotros no sabemos si en el momento en el que los discípulos estaban pasando por esa tormenta solos, no les llegó a venir el pensamiento en la mente, porque el enemigo en medio de la tormenta es cuando más usa la situación para hacerte sentir solo, para hacerte sentir abandonado, y cuando te sientes abandonado por Dios, comienzas a alejarte progresivamente de su presencia, cuando su mirada de Jesús siempre estuvo viéndote. Entonces yo no sé si los discípulos pasó por su mente decir, bueno, mi maestro ¿dónde está? Jesús había hecho muchísimos milagros. Los discípulos fueron las personas que caminaron lado a lado con Jesús, y al caminar lado a lado con su maestro, pudieron ver cómo Jesús sanó enfermos, resucitó muertos. Jesús hizo milagros, alimentó a muchísimas personas. Incluso en este capítulo se describe lo que estaban haciendo antes. Estaba Jesús sanando enfermos, restaurando vidas, cambiando la vida de las personas, y los discípulos veían eso. Nosotros no tuvimos el privilegio de ver eso frente a frente, pero los discípulos lo vieron. Entonces imagínate, si los discípulos vieron que Jesús hacía esas señales y prodigios, y ver que Jesús relativamente los había abandonado en una barca para que se fueran a una tormenta, ¿por qué Jesús permitiría que sus discípulos, que Jesús consideraba sus amigos, la gente más cercana a Él, por qué permitiría que atravesaran por una situación difícil? Iban a morir. Evidentemente una tormenta es demasiado peligrosa. No sé si han visto la película Titanic. Algo así podría haber pasado con la barca, pero pues Jesús tenía el pendiente de sus discípulos. En la segunda parte, esta parte es la que más tiene peso en la historia, y es que la fe de Pedro fue probada. Si leemos y nos detenemos un poco en los versículos 22 al 27, vemos que Pedro, cuando Jesús se acerca a ellos, les dice, o más bien, Jesús se acerca a ellos, y la primera impresión que ellos tuvieron, ¿cuál fue? Que era un fantasma. Entonces, cuando Jesús se comienza a acercar a ellos, Pedro lo reconoce y le dice, maestro, si eres tú, pídeme que yo vaya en pos de ti. Es una locura. O sea, estás en una tormenta y pareciera que el lugar más seguro en una tormenta, ¿cuál sería?
en ese momento? ¿Cuál? La barca. Entonces, a veces la barca representa un lugar de conformidad, un lugar donde nosotros nos sentimos seguros. Y Jesús le está pidiendo a Pedro, bájate de la barca. Atraviesa una tormenta en el mar a pata, a pie, o sea, no le dieron ni flotis, no le dieron nada, así como estaba, así se bajó. Entonces Pedro se baja, comienza a caminar. ¿Por qué? Porque recordemos que la postura de Pedro en ese momento es que estaba confiando en su maestro. Yo tengo la certeza de que cada uno de sus discípulos tenía fe en su maestro. Sin embargo, el tener una fe en alguien, en este caso en Jesús, no nos garantiza que durante toda nuestra vida nuestra fe va a mantener el mismo nivel. Vemos aquí que Pedro comienza a caminar sobre el agua. Al principio iba bien. En medio de una tormenta, Pedro comienza a caminar, pero la Biblia dice que cuando él vio la tempestad, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse. Y cuando Pedro se comienza a hundir, entra en una desesperación. Los que han pasado por una sensación de que se ahogan, digo, yo tengo 3 hermanos y cada vez que salíamos de viaje, bueno, yo terminaba casi ahogado. Yo de verdad siento que sí, Dios ha tenido mucho cuidado de mí, porque con 2 hermanos, como siendo yo el menor, pues luego vamos a jugar luchitas y yo terminaba casi ahogándome en una piscina. Se siente horrible. No se los recomiendo, no jueguen a las luchitas. Sí. Yo sacando aquí mis traumas de la infancia. Pero Pedro comienza a hundirse. Pedro era pescador. Pedro se supone en teoría debería saber nadar, pero tuvo miedo y su fe decayó. Dice la Biblia que Pedro empieza a hundirse. Y cuando comienza a hundirse y estando al punto de que su cabeza fuera cubierta por el agua, gritó en voz alta: Señor, sálvame. Y es que a veces es muy común en la vida del cristiano que cuando ya tenemos el agua hasta acá, decimos: Jesús, sálvame, Dios, sálvame. Cuando tu fe cae, empiezas a hundirte y nos olvidamos de clamar a Dios cuando tenemos el agua en las rodillas. Nos olvidamos de clamar a Dios cuando tenemos el agua en la cintura, pero nos acordamos cuando estamos a punto de caer y de morir. Cuando Pedro empieza a hundirse, da voces diciendo: Señor, sálvame. Notemos que Jesús pudo haberlo salvado. Jesús conoce y tenía el discernimiento para saber, bueno, se está hundiendo, ¿no? Yo creo que si sus pies no llegan acá. Entonces se empezó a hundir. Jesús podía haberlo salvado desde que se empezó a hundir hasta acá, pero esperó. Y esperó, a ver a qué hora se le ocurría a Pedro pedirle ayuda, ¿no? Pero esperó. Pero Jesús no llegó tarde. Jesús llega en el momento preciso a levantarnos cuando nuestras fuerzas han terminado, cuando nuestras fuerzas han caído. Jesús llegó con Pedro, tomó su mano y lo sacó, y lejos de reprocharle su incredulidad y su falta de fe, le dijo: hombre, ¿por qué dudaste? O sea, le preguntó: ¿por qué dudaste? Pedro tenía a Jesús enfrente. Pedro estaba viendo cómo su maestro veía que él mismo se estaba ahogando, y Pedro pudo haber dicho: mi maestro me está viendo ahogarme y no está haciendo nada. Pero Jesús y Dios tiene tiempos específicos para cada uno de nosotros. Y pareciera que Jesús te abandona en ese momento donde dices: todo se está viniendo encima, donde ya tus fuerzas ya no pueden más, y se nos ocurre decir: Dios, yo no puedo más. Entonces Dios saca a Pedro del agua y regresan, y en un acto de misericordia Jesús nos demuestra una vez más que ha estado ahí. Vemos ejemplos similares en la Biblia. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque, como comenté al principio, a veces sentimos que Dios es injusto al pasarnos por una tormenta sin haber hecho nada.
Recordemos con lo que les comenté, que a veces en los tiempos anteriores, espero que ya no, se relacionaba el estar en pecado con estar pasando una mala temporada. Y vas a ser juzgado, vas a ser criticado por la situación en la que estés viviendo. Al final, tu propia familia, tus propios amigos, serán las personas que tal vez, y de las que menos esperabas, recibas tú una crítica. Pero notemos que Jesús no criticó a Pedro porque su fe cayó. Jesús ayudó a Pedro cuando su fe cayó. Un ejemplo de esto es la vida de Job. Job, un hombre de Dios, perfecto y recto, temeroso de él y apartado del mal, según se describe en Job capítulo 1, versículo 1. Job pasó por una tormenta más grande de la que cualquiera de nosotros hemos enfrentado. No fue solo una prueba de fe, fue una prueba de fidelidad y de amor hacia Dios. Job pasó de tenerlo todo, porque recordemos que la Biblia describe que Job era un hombre sumamente rico. Creo que era el hombre más rico en ese tiempo, y Job pasó de tenerlo todo a no tener nada. Recordemos unos puntos de lo que pasó con la vida de Job. Job perdió sus bienes. En un solo día dice la Biblia que perdió su ganado, sus siervos y todas sus posesiones. Lo que más adelante le sucedió a Job es que perdió a sus hijos. Sus 10 hijos murieron, describe la Biblia, cuando un fuerte viento derrumbó la casa en la que estaban reunidos. Pareciera que a Dios no le bastó con permitir que a Job le pasara eso, porque además de eso le vino una enfermedad grave a su cuerpo. Fue herido con llagas dolorosas en todo su ser. Rechazo de su esposa. Ella le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos lo acusaban y en lugar de consolarlo, lo señalaron y lo acusaron de pecado. Job fue llevado hasta el límite de lo que cualquiera de nosotros podría soportar. Sin embargo, con todo esto, su fe permaneció firme. Dice la Biblia, Job levantó su voz y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Otro ejemplo de esto es Elías. Elías, dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, este pasaje nos muestra cómo Elías, al estar pasando por una prueba, una tormenta de su vida, en su vida, y que su vida y que su vida corría un gran peligro, dice la Biblia que le dijo a Dios: quítame la vida. Notemos que es diferente en cada persona. Job tuvo la madurez y la fe para bendecir a Dios aún en medio de una gran tormenta. Por su parte, Elías no lo soportó de igual manera que Job, sino que le rogó a Dios diciéndole: quítame la vida. Y pasa exactamente con nosotros cuando pasamos por una temporada difícil. No sé, en este momento yo te pido que recuerdes aquellos momentos en los que tú dudaste de tu propia fe y que sentías que te estabas hundiendo. Y yo sé que muchos, porque yo lo he escuchado, de sus propias palabras me han dicho: yo pasé por una situación y de verdad le pedí a Dios: quítame la vida. Mi padre, cuando yo tenía 12 años, estaba pasando por una situación de un preinfarto. Mi papá ha contado esta historia en varias ocasiones, en donde él comenta que por las mañanas él se despertaba a pedirle a Dios que le quitara la vida, porque el dolor que él sentía y la desesperación, la impotencia de no poder hacer nada y de sentir que esa noche podía morir y dejar a sus hijos. Yo tenía, creo, 8 años, mis hermanos tenían 10 y mi hermano, si no estoy sumando mal, tiene 16 el otro en ese tiempo. Pero mi papá cuenta que como padre se siente un peso muy fuerte al sentir que puedes morir y abandonar a tu familia. Entonces mi papá, cuando estaba pasando por ese proceso difícil, en ocasiones le dijo a Dios: quítame la vida ya, no soporto este dolor. Podría parecer que
cuando nosotros le pedimos a Dios que nos quite la vida, podría parecer que somos cobardes. Y la gente te va a juzgar por decir que ya no soportas, que ya no puedes más y que tus fuerzas habían caído y que la confianza que tenías en tus propias fuerzas no bastaron y que le estás ahora pidiendo a Dios que te quite la vida. Pero Dios no te juzga ni aun cuando le has pedido quitarle, que te quite la vida. Elías, un hombre de Dios grande que hizo milagros, pudo hacer señales y prodigios y aún así le pidió a Dios que le quitase la vida. Nosotros no hemos hecho ninguna señal y prodigio como las que hizo Elías. Entonces, si un hombre con ese nivel de espiritualidad, de esa conexión con Dios, pudo llegar al punto de decirle: Señor, quítame la vida. Entonces eso nos muestra que el que la fe caiga no es un juego y que no es una postura de debilidad reconocer que tus fuerzas han caído y que tu fe ha decaído. Claro que es difícil reconocer delante de una congregación que estás pasando por una situación difícil, porque te vas a someter a que te juzguen, vas a someterte a que te excluyan. Si tú fallaste a Dios y estás pasando por una temporada difícil, corres la situación de que te juzguen. Job, a sus propios amigos lo juzgaron. Y podemos ver que pareciera que mientras más te acercas a Dios, que mientras tú le pides a Dios que te cumpla un anhelo, pareciera que Dios te castiga. Pareciera que Dios es injusto, como yo sentí en aquel tiempo. Claro que no es el único proceso que Dios ha permitido que yo pase, y que pasando esos procesos solamente queda un sentido de agradecimiento a Dios, porque Dios no solo te pasa por una tormenta para probar tu fe, sino para que puedas madurar. Jesús mismo fue, y estando en una condición, cuando lo estaban crucificando, dice la Biblia que Él le pidió a Dios que le quitase la vida. El mismo Jesús, estando en una agonía tal, que le dijo a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió que estaba siendo abandonado por su Padre, siendo que Jesús conoce al Padre en persona, le ha visto. La fe de Jesús cayó en ese momento cuando en la cruz, pero es pregunta, cuando en la cruz le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que recordemos que Jesús estaba en una condición de hombre cuando vino a esta tierra y pasó las mismas pruebas que tú y yo pasamos a diario. Sin embargo, Jesús nos muestra que aún cuando la prueba es difícil, Dios siempre está esperando a que nosotros corramos a Él, nos acerquemos a Él y en una actitud de humildad reconozcamos que necesitamos de Él. Porque sí, claro, somos tan autoindependientes que creemos que podemos. Creemos que vamos a lograr salir de la situación en la que estamos. Decimos: bueno, es que si hago esto, si meto dinero acá, y bueno, si le empiezo a responder bien a mis padres, tal vez me pueda quedar en la universidad. Si hago esto, si hago aquello, y empezamos a planificar cuando no dejamos que Dios trate con nosotros. Porque claro, rechazamos el proceso de Dios porque lo tomamos como un castigo y no como una enseñanza. Tomamos la tormenta como si Dios estuviese desquitándose por algo que hicimos. Y cuando permitimos que el enemigo llene nuestra mente de esos pensamientos de soledad, dejamos que nuestra humanidad sea tan reducida que caemos en un punto tan bajo de ni siquiera poder ver la vida que Dios nos ha dado y ver más allá de una tormenta. Pedro, cuando vio la tormenta, dice la Biblia, vio la tempestad y tuvo miedo. ¿Y Jesús qué le estaba enseñando? ¿Jesús qué es? Jesús era el punto de ver más allá de una tormenta, verlo a Él. Cuando tú ves a Jesús en medio de una tormenta, ¿cómo te comportas? Ahora esto es el punto
de entrada, ¿cómo eres cuando todo va bien? ¿Cómo eres cuando todos tus sueños se están cumpliendo? ¿Cómo eres cuando tienes el trabajo que deseaste? ¿Cómo eres cuando tus hijos se están portando bien? ¿Cómo eres cuando tu salud está bien? ¿Cómo eres con Dios y de agradecido con Dios cuando todo va bien? ¿Y cómo eres con Dios cuando Dios te quita todo eso? La fe de Job fue probada. En múltiples ocasiones Job llegó al punto de perderlo todo. Podríamos decir Job odiaba a Dios porque se ensañó tanto con él que le quitó hasta lo que no tenía, yo creo, o sea. Pero Dios nos pasa por un proceso, tal vez sí, doloroso. Pero si dejamos que Jesús nos enseñe a caminar en una tormenta, tomado de Él, aunque tu fe desfallezca, porque no te digo que tu fe vaya a caer, no te digo que tu fe nunca vaya a sentirse comprometida, porque claro, somos humanos, sentimos, nos duele, pero si tú ves, aún estando en una tormenta, volteas a ver a Jesús, Jesús te va a sacar del agua. Y Jesús va a tomar tu mano y te recordará una vez más que Él está contigo. Y aunque parezca que estás solo y aunque parezca que Dios te ha abandonado, Dios siempre estuvo al pendiente de ti. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú estás viviendo ahora. Tal vez yo no pueda comprender lo que tú sientes, pero Dios sí. Y aún es en medio de ese dolor que Dios permite que nosotros pasemos por una tormenta para formarnos y para hacernos madurar, para llevarnos al propósito que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Y cuando tú reconoces que no es en tus fuerzas, cuando tú reconoces que no es en tu capacidad, que no es que tú seas la persona más espiritual de este mundo, cuando reconoces que tu camino está guiado por Cristo, tú, a pesar de que comiences a hundirte, vas a sentir el respaldo y el apoyo de Dios. Quisiera que en este momento analizaras el proceso que estás viviendo en tu vida. Toma un momento para reflexionar aquello que tal vez te duele ahora. Pero si tú crees y confías en Dios, créeme que pasará el tiempo y lejos de sentir un dolor, lejos de sentir que Dios te ha abandonado, comenzarás a sentir que Dios está ahí. Cuando te sientes abandonado, cuando te sientes que ya no puedes más, y que es en medio del dolor que Dios está formando. Por eso te digo, yo no sé cuál sea la situación que tú vives, pero si tú hoy decides refugiarte en Dios, si tú hoy decides mirar a Dios en medio de una tormenta, créeme que no vas a sentirte solo. Porque pasa que creemos que cuando pasamos por una tormenta la vamos a pasar solos, y Jesús nos enseña que no. Jesús nos enseña que aún en medio de la tormenta Él va a estar ahí. Él va a estar ahí para consolarte. Tal vez la situación no va a cambiar en ese momento. Sin embargo, Dios sí promete en su palabra que todas las cosas ayudan a bien para los que conforme a su propósito son llamados. Dios no te va a dar más de lo que no puedas soportar. Esa palabra me la dio Nara cuando yo estaba pasando por el examen. Y te digo, no es el único proceso que he vivido en mi vida. He vivido procesos más complicados que aún ahora siguen doliendo, donde puedes sentir que lo tienes todo, donde puedes sentir que no te falta nada, pero al final te sientes vacío. Te sientes vacío, y yo llegué a caer en la postura de tener la adquisición económica que a mi edad, que muchos de mi edad no han tenido.
Y para saciar mi hambre y tal vez mi soledad y los vacíos que en ese momento había en mi vida, yo recurría a comprar cosas. Llegaba a lo que había pedido y después se me quitaba el gusto, como decimos. Y es que pasa que aún cuando estamos pasando por un proceso difícil, buscamos la manera de llenar ese vacío o de tal vez saciar ese dolor que estás pasando. Por eso yo te digo, es más fácil entregarle a Dios ahora la situación en la que estás viviendo que cruzar una tormenta solo. No tiene que llegarte el agua hasta la barbilla, no tiene que cubrirte el agua a la cabeza para esperar, decir y gritarle a Dios: Dios, sálvame. Para acordarte de que tienes un Padre que siempre ha estado ahí. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido solos. Creo que muchos de nosotros hemos sentido que ya no podemos más, donde a pesar de que decimos, bueno, estoy orando y no encuentro una respuesta clara de lo que yo estoy viviendo. Y es aún en esos momentos donde Dios permite que pases por esa tormenta para al final regresar lo que cada uno de nosotros nunca debe perder, que es tu identidad en Dios. Y cuando tú tienes clara tu identidad de Dios, puede venir la tormenta que sea, puede venir la aflicción que sea, pero tú con una postura de hijo vas a decirle a esa tempestad: sí, lo estoy perdiendo todo, pero yo tengo a Dios. Sí, los demás avanzan, yo no avanzo, pero yo tengo a Dios. Sí, tal vez estoy desahuciado, pero yo tengo esperanza más allá de esta tierra. Ponte de pie un momento. Cierra tus ojos y de manera individual y personal ora a Dios. Tal vez ahora no estés pasando por una situación complicada, pero si sí estás pasando por una situación complicada, entrégale esa carga a Dios y reconoce que solo es a través de Él que tú vas a poder cruzar una tormenta. Deja esa barca que te hace sentir que estás seguro y que vas a poder pasar esa tormenta a través de una barca. Olvídate de esa barca que es la zona de confort que el enemigo pone en nosotros para no sentirnos solos, para no sentir que estamos cayendo. Suelta la barca y regresa tu mirada a Dios. Toma un momento en lo individual para recordar cuán bueno y cuán misericordioso ha sido Dios en tu vida. Mientras tú recuerdas, tú oras a Dios, déjame darte unas últimas palabras. Muchas veces, como cristianos, tendremos momentos en nuestra vida donde nuestra fe será probada. Y no solo una vez, sino varias veces. Tendremos que cruzar en medio de una tormenta. Y lo curioso es que cuando todo está bien, no lo notamos. Vivimos una vida que aparentemente podría ser correcta. Incluso somos capaces de aconsejar a otros cuando todo va bien, porque en ese momento nada nos hace falta. Incluso cuando todo va bien, podemos caer en el error de juzgar a otros y decir: seguramente le está yendo mal, porque debe estar haciendo algo incorrecto delante de Dios. Lo que no entendemos es que aun cuando no hemos caído en pecado, llegará un momento en el cual nuestra fe tendrá que ser probada, y es precisamente en medio de la prueba donde se revela quiénes somos realmente. ¿Cómo reaccionas cuando todo se te viene encima? ¿Eres capaz de mantener la sonrisa aun cuando todo va mal? ¿Eres capaz de mirar al cielo y decir: gracias Dios por este proceso? Porque es ahí
en medio de la tormenta, donde se forja nuestra fe, donde Dios nos muestra nuestra verdadera humanidad. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cierra tus ojos. Este es tu momento con Dios. Este es tu momento en lo individual con Dios. Si tú no sabes cómo orar, permíteme dirigirte en una oración. Pero si tú sabes cómo hablar con tu Padre, te invito a hacerlo en esta hora, sin prejuicios, sin que te importe lo que el de al lado pueda escuchar. Ora a Dios. Y para los que es la primera vez que nos acompañan y no sabes cómo acercarte a Dios, yo te invito a que me sigas en esta oración. Cierra tus ojos. Padre bendito, gracias por el cuidado y el amor que me tienes, porque tu palabra dice que el que ama a su hijo lo corrige. Y hoy yo decido ver más allá de la tormenta, ver lo invisible y lo que mis ojos no pueden ver. Y hoy decido poner mi mirada en ti. Si te has apartado de Dios y sientes una vergüenza de acercarte a Dios, tal vez por tu pasado, tal vez por algo que hiciste, Dios te dice una vez más: ven a mí, mírame a mí. No mires tu tormenta, no mires tu pasado, veme a mí. Señor, hoy te pido que toques la vida de cada uno de los que estamos aquí. Dios, tú conoces el proceso por el cual cada uno de nosotros estamos cruzando. Ayúdanos a caminar en medio del mar sin temor y con una plena confianza y seguridad de que tú estás ahí. Y aunque caigamos, y aunque estemos tal vez derrotados, y aunque nos sintamos solos, que tú nos abraces una vez más y nos digas en lo individual: hijo, yo te amo. Yo te amo. Te seguiremos, sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos.